Capítulo 16. Una agricultura veterana de mineros bajo tierra, ¿no es tan normal? Kekin, que había sido todo sonrisas y listo para jactarse de su recorrido, volvió la cabeza, solo para congelarse en estado de shock en el momento en que vio el espacio transformado. Ganyu, sorprendido por la reacción de Kekin, estaba a punto de preguntar qué había sucedido. Pero cuando se volvió para buscar a sí misma, ella también se quedó sin palabras. La cueva minera, una vez estrechada y con poca luz, se había sometido a una transformación sorprendente en tan poco tiempo. El espacio ahora era al menos 2 veces más grande que antes, y esa no era la parte más impresionante. En las 4 esquinas de la cueva, 4 pilares de madera de abedul ahora estaban como vigas de carga, dando al espacio una calidad casi arquitectónica. El túnel bloqueado permaneció intacto, pero el abierto ahora estaba lleno de cercas de madera y una puerta. Cerca de la puerta, Rayen había creado 2 farolas simples uniendo las trampillas alrededor de las antorchas montadas en pilares de madera. Incluso había considerado agregar una lámpara de araña, pero elaborar uno requería hierro, y Rayen aún no era lo suficientemente rico como para derrochar tales lujos para una cueva minera. Aún así, la configuración ya parecía impresionante. 2. El área detrás de donde Kekin y Ganyu habían estado minando permanecían en gran medida intactos, pero el resto del espacio se había dividido meticulosamente en 4 secciones perfectamente organizadas usando tablones de madera de abedul. Una sección albergaba una cama y una mesa de elaboración, lo que lo convierte en un área de descanso acogedora. Al lado de la cama había un sofá y una mesa de madera, hecha de escaleras y losas. Otra sección estaba llena de grandes cofres, que claramente sirvió como espacio de almacenamiento. De las 2 secciones restantes, una quedó vacía, su propósito no está claro por ahora. El otro estaba dedicado a 10 hornos rugientes, donde Rayen estaba trabajando duro. Se movió de un lado a otro entre los hornos, agregando y eliminando materiales con eficiencia practicada. Fue una configuración impresionante, tanto que a Kekin le resultó difícil de creer. Pero lo que realmente la desconcertó fue la decoración. Rayen había colgado enredaderas en varias partes de la cueva, dándole el encanto rústico de una cabaña de campo. Ya casi no se sentía como una cueva minera. En ese momento, Rayen, después de haber terminado de fundir el último de los lingotes de hierro, levantó la vista para ver a Kekin y Ganyu de pie cerca. Claramente terminó con su minería. Le saludó con una sonrisa alegre. Bien hecho. Ven y dame el mineral de hierro. Lo procesaré para ti. Mientras tanto, puedes tomar un descanso en el área de descanso. Hay comida en los cofres, acabo de preparar algunas chuletas de cerdo. Deberían tener un sabor bastante bien y no se estropearán allí. Adelante. Todavía aturdido, Kekin y Ganyu entregaron silenciosamente su mineral de hierro, luego se quedaron enraizados en el lugar, mirándolo. Rayen levantó una ceja, divertida. ¿Qué pasa? ¿Te asusté? Acabo de hacer un poco de remodelación, eso es todo. ¿Un poco de remodelación? Ganyu miró alrededor de la cueva transformada, sus labios se contraen en una sonrisa irónica. Rayen, esto no es remodelación. Esta es una reconstrucción completa. Es increíble. Incluso las viviendas para los mineros en el abismo no son tan agradables como esta. Rayen se rascó la cabeza, riéndose. Oh, vamos, no es tan impresionante. No, Ganyu tiene absolutamente la razón. La expresión de Kekin fue complicada cuando suspiró. El abismo es vasto, pero después de años de excavación, las áreas poco profundas cerca de la superficie se han agotado durante mucho tiempo. Los mineros se ven obligados a profundizar más y más en el abismo, lo que hace que sea cada vez más difícil ir y venir. La mayoría de ellos no tienen más remedio que acampar en carpas improvisadas dentro de las cuevas, constantemente en guardia contra los monstruos. Si los mineros en el abismo tenían habilidades como la tuya, ¿nosotros? Rayen se quedó en silencio. Había pasado un año en el abismo y sabía muy bien cómo era allí. No fue una exageración decir que el abismo devoró vidas. Cada mes traía noticias de más bajas. Pero, ¿qué elección tenía Liyue? Liyue necesitaba el abismo, de manera deprimente. Era el alma de la nación. Al romper el ambiente sombrío, Rayen palmeó a Kekin en el hombro y dijo suavemente, no hay necesidad de envidiarme, Kekin. Usted y Ganyu también pueden hacer esto ahora, aquí en el mundo MC. Simplemente recoge un bloque y colóquelo, simple como eso. Todo lo que se necesita es un poco de habilidad de construcción. Honestamente, ¿crees que esta cueva minera mía tiene lo que se necesita para reemplazar el abismo?
La intención de Rayen era aligerar la atmósfera, pero Kekin asintió en serio, su expresión seria. Lo hace. Absolutamente, lo hace. Si tuviéramos una cueva minera como esta, sería una bendición para Liyue, una bendición para los mineros. Rayen, al ayudarnos, ha salvado innumerables vidas. Eres un héroe para Liyue. En nombre de ellos, les agradezco. Frente a la solemne sinceridad de la mujer de gato frente a él, Rayen también se enderezó. Él asintió ligeramente y respondió en un tono suave. Cuando regresamos, discutir esto con Ningguang y los demás y venir a buscarme. Este es solo el comienzo. Somos amigos. Durante el año pasado, usted y Ganyu me han ayudado mucho. Es correcto que haga algo por ti a cambio. Ahora, suficiente charla pesada. Necesito trabajar procesando este mineral de hierro. Tomar un descanso, ¿de acuerdo? Ganyu sacudió la cabeza con una pequeña sonrisa. Son solo unos pocos columpios de un pickaxe. Con tu físico, ya ni siquiera nos sentimos cansados, y no tomó mucho esfuerzo. Tengo más curiosidad por ver cómo procesas el mineral de hierro. Rayen asintió ligeramente, su tono gentil. Una vez que salimos de aquí, puedes discutirlo con los demás y luego venir a mí. Este es solo el comienzo. Somos amigos, después de todo. Durante el año pasado, Kekin y Ganyu, me has ayudado mucho. Es justo que yo también te ayude. Muy bien, suficiente charla, tengo mineral de hierro para procesar. Ustedes dos deberían tomar un descanso. Ganyu sacudió la cabeza y respondió suavemente, eran solo unos pocos columpios del pico. Con tu físico, ya no nos cansamos, y no tomó mucho esfuerzo. Tengo más curiosidad por ver cómo procesas el mineral de hierro. Rayen levantó una ceja, una sonrisa tirando de sus labios. Muy bien, se adapte a ti mismo. Pero si tiene hambre, recuerde que hay comida en el área de descanso. Y si está aburrido, puede intentar colocar algunos bloques para divertirse. Estamos en este mundo ahora, la minería es solo una parte de ella. La verdadera clave es aprender a construir con los materiales que reunimos. Eso es lo más importante. Caminó hacia el horno más cercano, lanzando casualmente un trozo de mineral de hierro adentro y agregando una sola pieza de carbón. Y eso es todo lo que hay en eso. Ganyu parpadeó, su rostro una foto de confusión. Ella lo observó por un momento más y, al darse cuenta de que no estaba bromeando, le preguntó vacilante, ¿solo, así? Sí. El tono de Rayen era ligero, como si fuera lo más obvio del mundo. Le indicó a Ganyu y Kekin que lo siguieran mientras se movía del primer horno al último, colocando metódicamente 3 piezas de mineral de hierro en cada uno. Los hornos eran suficientes para manejar el recorrido total. ¿Qué más esperabas? Pensé, al menos habría algunos martillos involucrados. Murmuró Ganyu, su expresión aturdía mientras miraba los hornos. Rayen se rió entre dientes, luego extendió la mano para pellizcar juguetonamente la nariz de Ganyu. No mires este mundo a través de la lente de la lógica normal. Aquí, nada debería sorprenderte. Toma carbón, por ejemplo. Una sola pieza puede parecer pequeña, pero has visto lo denso que es. Sin embargo, este pequeño bulto puede oler 8 piezas de mineral de hierro, que son 8 lingotas de hierro. Fácilmente más de 7 toneladas de material. Si algo como esto existiera en Teyvat, ¿no todos los herreros no caerían de rodillas y declararían que el Geo Archon los había bendecido? Y lava es aún mejor. Quema más y salva el carbón. Funcilos de lingotes de hierro aquí no es exactamente un trabajo de alta calificación, por lo que no me molesté en enseñarte. Pero si estás realmente interesado, la próxima vez que estemos minando, te dejaré manejar todo el proceso. Los ojos de Kekin se iluminaron, e inmediatamente asintió con entusiasmo. Entiendo. Déjame a mí, no te decepcionaré. Rayen hizo una pausa, momentáneamente desconcertada, antes de romperse en una cálida sonrisa. Por supuesto, Kekin. Confío en ti por completo. Una vez que hayamos terminado de fundir este lote de hierro, debemos regresar. Lo que hemos reunido hoy es más que suficiente. Hay mucho de qué cuidar en el pueblo. Kekin abrió su boca para protestar porque todavía tenía la energía para seguir adelante, pero Ganyu tiró suavemente a la manga y le dio un vistazo. Kekin dudó, luego asintió en silencio. Después de todo, Rayen solo los había traído aquí para familiarizarlos con la minería, no sería correcto quedarse demasiado tiempo. Mientras esperaba que termine la fundición, Rayen aprovechó la oportunidad para darle a Kekin y Ganyu un recorrido por la cueva minera que había planeado tan meticulosamente. Según él, esta era la única fase 1.
A medida que las operaciones mineras se expandieron, este espacio necesitaría un mayor desarrollo, y tenía la intención de construir instalaciones adicionales más profundas, tal vez incluso un campamento base totalmente equipado. Kekin escuchó con atención, asintiendo con frecuencia. Apreciaba el claro sentido de dirección de Rayen y sus objetivos bien definidos. Tal planificación meticulosa resonó con ella profundamente. Pero cuando pasaron por la sección vacía de la cueva, Ganyu no pudo evitar preguntar, «Rayen, ¿para qué sirve esta área?». Al escuchar su pregunta, la cara de Rayen se iluminó con entusiasmo. Con un barrido seguro de su mano, señaló el espacio y declaró grandioso. ¿Toda esta área? Voy a reemplazar toda la piedra con tierra y luego. Empiece a cultivar. Capítulo 17. Sueños agrícolas, pesadillas de lucha. ¿Agricultura? ¿En una mina? Kekin y Ganyu se sorprendieron por la idea de Rayen. Querían señalar los defectos obvios, sin luz solar, sin fuente de agua, nadie para atender a los cultivos. Pero luego recordaron, nada en este mundo era normal. Con esa realización, eligieron el silencio. En una mina, necesitamos un suministro de alimentos estable, explicó Rayen con calma. Traer comida de la superficie no es práctico, no podemos llevar mucho, y una vez que se haya ido, tendríamos que volver a reabastecerse. Ese desperdicio de ida y vuelta demasiado tiempo. Entonces, cada vez que yo mío, instalé una granja subterránea. Cultivos, ganado, todo lo que necesitamos para mantenernos aquí mismo. De esa manera, la comida ya no es una preocupación. Rayen habló como si fuera lo más natural del mundo. Para él, lo fue. Después de todo, esta fue una habilidad fundamental para cualquier minero serio. Los mineros experimentados trataron sus minas como el hogar, convirtiendo cada expedición en un retiro autosuficiente, aislado del mundo. Desafortunadamente, esta vez, Rayen no había traído un cubo de hierro para el agua ni desenterró ninguna suciedad. De lo contrario, ya habría construido una granja básica. Las semillas no eran un problema, tenía mucho de regreso en casa, gracias a que frecuentemente se prestan del huerto de un amigo. El único problema era que todas sus semillas estaban sentadas en un cofre en la superficie. ¿Por qué está?, murmuró Kekin a Ganyu, su tono atado por la exasperación simulada, que cada vez que Rayen habla de algo completamente absurdo, comienza a sentirse completamente lógico. Honró una pausa para un efecto dramático, luego agregó, honestamente, si Rayen me dijera que podría cultivar flores Kingsin en el océano, probablemente le creería. Sus palabras hicieron de Rayen y Ganyu intercambiar una sonrisa. ¿Cultivo de Kingsin en el océano? Imposible, para empezar, no había flores de Kingsin en este mundo. ¿Pero cultivo en el océano? Eso, Rayen podría hacer. De vuelta antes de cruzar a este mundo, Rayen había estado tan aburrido que comenzó un nuevo archivo de juego dedicado a drenar pequeñas secciones del océano con esponjas y convertirlas en tierras de cultivo. Por supuesto, ese esfuerzo no había ido muy lejos, solo que despejar un pequeño parche había sido agotador. El mundo de Minecraft era inimaginablemente vasto, y nadie en el tiempo de Rayen había encontrado sus límites. Aún así, el proceso de usar esponjas para drenar el agua del océano apenas era desconocido. Nunca subestimes la creatividad, o el puro aburrimiento, de los jugadores de Minecraft. Hasta donde Rayen sabía, había jugadores que habían dedicado archivos de juego enteros a excavar cada bloque del mundo solo por diversión. Muy bien, dijo Rayen, aplaudiendo. El mineral de hierro debe hacerse fundiendo. Vamos a recogerlo, regresar al pueblo para descansar y prepárate para regresar a Teyvat. Kekin, sin embargo, frunció el ceño y murmuró en la protesta, ¿realmente tenemos que volver tan pronto? Todavía tengo tantas preguntas sin respuesta. Además, quería reunir más recursos para llevarnos con nosotros. Rayen extendió las manos con la impotencia simulada y le dio una mirada puntiaguda. Mi querido Kekin, ¿eres el Yuen de Liyue, no? ¿No tienes deberes en casa? Además, siempre puedes venir a buscarme cuando quieras regresar aquí. Además, cuento con usted para organizar una reunión y obtener algunos refuerzos para ayudarme a desarrollar este mundo. No me decepcionarías, ¿verdad? No estaba claro si era el juguetón, mi querido Kekin, de Rayen o el repentino recordatorio de sus responsabilidades que la tomaron por sorpresa, pero la cara de Kekin se puso roja brillante. Por un momento, parecía nerviosa, luego rápidamente bajó la cabeza y pasó junto a Rayen hacia el área del horno sin una palabra más. ¿Fui demasiado lejos? Rayen le preguntó a Ganyu, luciendo un poco avergonzado.
Ganyu presionó sus labios juntos como si quisiera decir algo, pero después de la duda de un momento, sacudió la cabeza y se quedó en silencio. Bueno, está bien entonces. Rayen se encogió de hombros y se apresuró a ponerse al día con Kekin. Esta vez, Rayen no manejó los lingotes de hierro. En cambio, guió a Kekin y Ganyu a través del proceso de uso de los hornos. En poco tiempo, habían recolectado todos los lingotes. Después de contar los resultados, descubrieron que habían fundido un total de 46 lingotes de hierro, un recorrido decente, aunque no es particularmente impresionante. Fue suficiente para 5 bloques de hierro. Para ponerlo en perspectiva, la elaboración de un golem de hierro solo requería 4 bloques de hierro. En cuanto a los lingotes, no fueron suficientes para hacer 2 juegos completos de armadura de hierro. Aún así, fue un buen comienzo. Rayen rápidamente reunió sus materiales, empaquetándolos cuidadosamente. Después de elaborar antorchas, quedaban 3 pilas completas de carbón. Rayen decidió compartir la carga, dándole a Kekin y Ganyu una pila cada uno mientras mantiene el último para sí mismo. El carbón no era particularmente precioso, su compañero de aldeanos tenía reservas de lava, por lo que el carbón nunca fue escaso. Rayen había hecho un poco más de 2 pilas de antorchas, dejando una pila para sí mismo y plantando el resto en toda la mina. En cuanto a los 46 lingotes de hierro que habían fundido, Rayen los mantuvo para sí mismo. Tenía planes para ellos. Sin embargo, no le importaba dejar que Kekin y Ganyu tomen otros materiales del recorrido. Luego estaban las piedras y otros bloques que habían reunido, demasiado para contar. En cualquier medida, el viaje fue un éxito. Charlando y riendo con Kekin y Ganyu, Rayen abrió la salida de la mina. Pero tan pronto como salieron, la expresión de Rayen se oscureció. La luna llena colgaba en lo alto del cielo, lanzando su resplandor frío y plateado sobre el bosque. El bosque iluminado por la luna exudaba una belleza misteriosa pero peligrosa. Desde el fondo del bosque llegaron los débiles sonidos de insectos chirridos y llamadas de pájaros. El brillo lejano del pueblo parpadeaba como un faro. Si escuchabas atentamente, puedes escuchar el suave balbuceo de una transmisión cercana. Por todas las apariencias, parecía un lugar encantador para disfrutar la noche. Pero, los peligros del mundo de Minecraft por la noche estaban en un nivel completamente diferente en comparación con el día. En todo su año aquí, Rayen nunca había salido por la noche. Ni una sola vez. Incluso si estuviera cortando madera y hasta los últimos momentos críticos, en el momento en que vio que el sol se sumergió debajo del horizonte, Rayen dejaría todo y regresaría a la seguridad del pueblo. Esta fue la primera vez que había visto la jungla de Minecraft por la noche. Fue, sin duda, impresionante. ¿Pero hermosa? Sí, claro. Justo en el borde del bosque, los ojos afilados de Rayen vieron 4 zombies y 3 arqueros esqueléticos. En los árboles, 3 o 4 arañas se aferraron a las ramas, sus ojos brillaban siniestramente. En algún lugar cercano, el inconfundible sonido de un limo resonó. ¿Y lo peor de todo? Ese sonido silbante. No se equivocó, una enredadera estaba al acecho cerca. Era un buffet monstruo completo aquí. Afortunadamente, Rayen estaba en mucho mejor forma ahora. Con las habilidades de Steve y una combinación de armas de fuego y su espada Enma, podría enfrentarse a toda una horda si fuera necesario. Es decir, si no estaba cargado de Kekin y Ganyu. Rayen suspiró y dijo en un tono grave, Kekin, Ganyu, escúchame atentamente. Al escuchar la seriedad en su voz, ambas mujeres se tensaron inmediatamente. Sus instintos de combate naturales se pusieron en marcha, y se quedaron en silencio. ¿Recuerdas el camino de regreso al pueblo? Preguntó Rayen, sus ojos corriendo hacia un zombi que se estaba arrastrando hacia ellos, una pala de hierro inexplicablemente agarrada en su mano. ¿Rayen? La voz de Ganyu tembló mientras ella agarró su brazo, dándose cuenta de lo que estaba planeando. No podemos dejarte atrás. Está bien. Confía en mí, Rayen interrumpió, su tono estable. En este mundo, sé mejor que nadie cómo sobrevivir. Suspiró internamente, deseando que el portal entre los mundos no tardó tanto en activarse. Si pudiera, lo abriría ahora mismo y los enviaría de regreso. Pero como esa no era una opción, no tenía más remedio que apostar. Si pudiera atraer a todos los monstruos, incluso podría completar algunos objetivos de logro. Cuando digo, corre, corres directamente al pueblo. No mires hacia atrás y esperas allí. Volveré pronto, lo prometo. Rayen dudó por un momento, sintiendo que solo se había mudado. Aún así, no había tiempo para adivinar.
Cuando Kekin y Ganju abrieron sus bocas para protestar, Rayen dibujó rápidamente su escudo y cerró la mirada sobre el zombi más cercano. «¿Rayen?», comenzó Ganju, pero Kekin agarró su brazo y sacudió la cabeza, instándola silenciosamente a seguir las instrucciones de Rayen. Al ver esto, Rayen sintió que un peso se levantaba de los hombros. Kekin y Ganju podrían haber sido nerfados en este mundo, su poder de combate se debilitó significativamente, pero aún tenían sus habilidades únicas, un relámpago para la técnica de walking en la nube de Kekin y Ganju. Cuando se trataba de correr, eran insuperables. Reajustando su enfoque, Rayen miró el avance del zombi. En el momento en que llegó a 3 metros, gritó, «¡Corre!». Sin dudarlo, Kekin agarró a Ganju, lanzó un marcador de rayos por delante y teletransportó una distancia segura. En cuanto a Rayen, desató su cuchilla de Enma y la derribó en un solo golpe limpio, cortando al zombi al instante. Rayen parpadeó sorprendido. «No está mal, Enma Blade. Si reformaba esto, ¿podría un marchito?». Pero su grito había llamado la atención de cada monstruo en el área. El bosque crujió siniestramente cuando una horda de criaturas se elevó hacia él. Desde la distancia, un arquero esqueleto anotó una flecha y la apuntó a Rayen. Ganju, que acababa de llegar al borde del rango de la horde, se volvió y jadeó con horror. Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras gritaba, «¡Rayen!». ¡Auge! Una fuerte grieta de disparos resonó en toda la noche. Con su mano izquierda agarrando una K-47 y su derecha empuñando la cuchilla Enma, Rayen fácilmente sacó el esqueleto. Sonriendo, agitó el rifle a los aturdidos monstruos. ¿Pensó que no podía hacer un combate a distancia sin arco y flecha? Se burló, disparando algunas rondas más para sacar 2 esqueletos adicionales. ¿Sorprendido? Adivina qué, tengo una pistola. Capítulo 18. Las enredaderas bendicen cada bloqueo. Dentro de la cabaña de madera de Rayen, Kekin y Ganju ya habían regresado, después de haber llegado hace casi 15 minutos. El uso frecuente de sus habilidades elementales para atravesar el terreno les había afectado. Afortunadamente, Kekin recordó el consejo de Rayen: siempre y cuando su barra de hambre estuviera llena, cualquier lesión o fatiga se recuperaría al instante. Convenientemente, Rayen siempre mantenía alimentos abastecidos en su cabaña. Por ahora, Kekin y Ganju habían recuperado completamente su fuerza, pero ninguno de ellos se mantuvo en la naturaleza milagrosa de esta recuperación. Kekin se sentó en el sofá, su rostro se nubló con preocupación mientras miraba atentamente la puerta. Mientras tanto, Ganju se paró junto a la ventana, mirando ansiosamente la noche oscura afuera. El pueblo, iluminado por numerosas antorchas, proporcionó una vista decente incluso por la noche. Sin embargo, aunque el día a menudo revelaba a los aldeanos deambulando sin rumbo como pollos sin cabeza, ahora no se podía ver una sola alma. El silencio era opresivo, el vacío inquietante, este lugar se sentía como un pueblo fantasma. Afortunadamente, por razones desconocidas, no había monstruos aquí. Rayen todavía no ha vuelto, murmuró Ganju por el 21 años. Girando hacia Kekin, sus ojos enrojecidos, suplicó, «Kekin, no podemos dejar a Rayen atrás». Kekin no respondió. Por supuesto, ella entendió. No era solo que este mundo perteneciera a Rayen, sin él, sus posibilidades de regresar a su propio mundo eran delgadas. Pero más que eso, Rayen era su amigo. ¿Cómo podría aceptar perder a alguien que la entendió y la apoyó tan por completo? Sin embargo, Kekin también sabía que su fuerza en este mundo era inadecuada. A diferencia de Rayen, ella no sabía cómo sobrevivir aquí. «Lo voy a encontrar». Las lágrimas llenas de los ojos, Ganju las limpió discretamente, agarrando su arma, sin cuerda, mientras se movía hacia la puerta. «Ganju, cálmate», Kekin suspiró suavemente. «No podemos dificultar las cosas para Rayen, él sabe cómo sobrevivir. Él entiende las reglas de este mundo mejor que nosotros. Pero Rayen está en peligro ahora mismo». La voz de Ganju vaciló, su comportamiento generalmente suave reemplazado por una determinación feroz. «Soy su amigo. No puedo simplemente sentarme aquí mientras él está ahí fuera». Ganju arregló sus ojos llorosos en Kekin, su expresión inusualmente firme. «Kekin, Rayen es mi único amigo. No dejaré que nada le pase a él». Kekin se quedó en silencio, bajando su mirada. Sus ojos parpadearon con dudas antes de que finalmente hablara con una voz tranquila. «Pero Rayen se sacrificó para que pudiéramos escapar. No podemos dejar que sus esfuerzos se desperdicien». «No, no lo hizo».
La voz de Ganyu se levantó, y miró a Kekin, su ira se derramó. Rayen no se sacrificó a sí mismo. Dijo que volvería con seguridad. Tal vez está esperando que vayamos y lo ayudemos ahora mismo. Sorprendentemente, las palabras de Ganyu tocaron un acorde con Kekin. Después de un momento de vacilación, Kekin recuperó su arma, el rugido del león. En ese caso, vamos a... Antes de que pudiera terminar, había un golpe en la puerta. Momentos después, la puerta se abrió y Rayen entró. Kekin, Ganyu, estoy de vuelta, gritó, su voz teñida de agotamiento. Antes de que Rayen pudiera tomar la escena, una sombra se lanzó hacia él. Rayen. Con un grito suave, Ganyu se arrojó a sus brazos, su voz se ahogó de emoción. Rayen. ¿Estás bien? Estaba tan asustado que te había pasado algo. Rayen se congeló por un momento, aturdido por la calidez y la suavidad de la figura que se aferraba a él. Su expresión se suavizó mientras la rodeaba suavemente sus brazos, su voz calmaba. Por supuesto que estoy bien. No me va a pasar nada. Si me hubiera ido, ¿no estarían a tu lado y Kekin estará atrapado aquí? Era una broma alegre, aunque en el fondo, incluso Rayen no estaba seguro de si había reaparecido en su cama si murió. Inicialmente, Kekin también había querido decirle algo a Rayen, pero al ver a Ganyu abrazándolo con fuerza, se contuvo. En cambio, presionó sus labios juntos, sonriendo débilmente mientras se quedaba donde estaba. Aún así, había un destello peculiar en sus ojos mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Rayen, ¿estás bien? Después de lo que se sintió como una eternidad, Ganyu finalmente se retiró, sus mejillas teñidas de vergüenza. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la cara de Rayen estaba inusualmente pálida. Instintivamente hizo la pregunta, su preocupación crecía cuando se dio cuenta de que no se veía bien. Estaba claro, Rayen resultó herido. El pánico de Ganyu se intensificó en el momento en que notó las heridas de Rayen. Rayen, estás herido. Tenemos que volver al puerto de Liyue de inmediato y encontrar al Dr. Bai Su en Bubu Pharmacy. Rayen rápidamente colocó sus manos sobre sus hombros, sacudiendo la cabeza con una sonrisa indefensa. No es nada, de verdad. No me afecta. ¿Olvidaste, Ganyu? Tengo una constitución especial. Mientras coma algo, me recuperaré en poco tiempo. Al escuchar esto, Ganyu recordó de repente cómo ella y Kekin habían recuperado su fuerza antes. Iré a buscar comida. Dejando irlo de inmediato, Ganyu corrió las escaleras y regresó momentos después con varias chuletas de cerdo en la mano. Una vez que Rayen reponió su barra de hambre, sintió que la vitalidad en su cuerpo regresaba rápidamente. Exhaló en alivio. Sin embargo, recordando su reciente prueba, no pudo evitar sentirse un poco exasperado consigo mismo. Finalmente, había sido demasiado descuidado. De ahora en adelante, a menos que estuviera completamente preparado, no se aventuraría imprudentemente por la noche nuevamente. Rayen, ¿cómo te lastimaste? Kekin finalmente encontró una apertura para hablar, su preocupación evidente mientras lo miraba. Rayen se rascó la mejilla torpemente, dando una sonrisa tímida. Ah, es una larga historia. Digamos que bajé la guardia. Después de asegurarse de que Ganyu y Kekin habían escapado de manera segura, Rayen se había enfrentado solo a la horde monstruosa. Armado con armas de fuego y su espada, no debería haber tenido problemas para derribar a las criaturas. Inicialmente, no lo hizo, los diezmó con facilidad. Pero fue precisamente esta sensación de facilidad lo que lo llevó a un momento de descuido. Los zombis y las arañas eran objetivos fáciles, un corte fue todo lo que se necesitó para lidiar con ellos. Atrapado en la emoción de la batalla, Rayen no se dio cuenta del ominoso sonido silbante que anunció el enfoque de una enredadera. Cuando se dio cuenta, el monstruo explosivo ya estaba demasiado cerca. En una decisión de una fracción de segundo, levantó su escudo. Si bien el escudo podría bloquear la explosión mortal de la enredadera, no pudo protegerlo por completo a tan corta distancia. La explosión envió a Rayen volando, eliminando 4 corazones de una vez. Afortunadamente, la explosión también eliminó a la mayoría de los monstruos cercanos. Se fue con solo unos pocos rezagados, Rayen pudo despejar el campo de batalla en unos minutos. Luego regresó a la cabaña, pero sin comida a mano, sus heridas no podían sanar hasta ahora. En el lado positivo, el incidente le enseñó una valiosa lección. No podía permitirse el lujo de ser complaciente solo porque tenía aliados o una nueva fuerza. Este mundo tenía innumerables formas de ponerlo en su lugar. ¿La conclusión más inmediata? De ahora en adelante,
Cada vez que veía una enredadera, la eliminaba desde una distancia segura. No había forma de que uno dejara que uno se volviera a cerrar. Aún así, la batalla no estuvo exenta de recompensas. Entre los botines había varios materiales, incluidos 7 bloques de madera de abedul de los árboles, la enredadera había talado, y un raro alijo de pólvora. Además, matar a varias arañas había arrojado 7 cuerdas, suficientes para elaborar un arco. En total, Rayen había derrotado a más de 30 monstruos durante el encuentro, avanzando su búsqueda de logro por un tercio. ¿Pero este tipo de pelea? Rayen resolvió evitarlo siempre que fuera posible. Demasiado arriesgado. Sería mucho más seguro construir un molinillo de mafia y recursos agrícolas sistemáticamente. No es necesario ponerse en peligro. Al escuchar la cuenta de Rayen, tanto Kekin como Ganju fueron visiblemente sacudidos. Incluso solo escuchando los detalles, podían sentir cuán peligroso había sido la situación. Que Rayen aún podría reír de eso dejó a Ganju particularmente disgustado. De pie ante él con las manos en las caderas, lo regañó en su voz suave y melódica habitual, aunque su tono llevaba una firmeza poco característica. Rayen, solo porque eres fuerte ahora no significa que puedas ser imprudente. El descuido es lo que conduce al peligro. Su ceño frunció el fruncido mientras continuaba, te prohízan hacer algo tan peligroso de nuevo. Yo, Kekin y yo, aprenderemos a adaptarme a este mundo rápidamente para que podamos luchar junto a ti. Aunque la reprimenda de Ganju carecía de una intimidación real, Rayen encontró su preocupación entrañable. Levantó la mano en la rendición simulada, su sonrisa cálida. Entendido, entendido. Prometo ser más cauteloso a partir de ahora. Ayudaré a ambos familiarizarse con este mundo lo antes posible para que podamos explorarlo juntos. Finalmente satisfecho, la expresión de Ganju se iluminó, y una sonrisa alegre volvió a su rostro. Voy a asar más carne para ti, Rayen. Ya aprendí a usar el horno. Con eso, ella se volvió y corrió las escaleras una vez más. Al verla irse, Rayen sacudió la cabeza, divertida, antes de caminar hacia su mesa de elaboración. Muy bien, haré algunos preparativos finales. Entonces podemos regresar a Teyvat. Hemos estado aquí el tiempo suficiente por un día. Kekin, que había estado considerando quedarse un tiempo más para reunir recursos, abandonó el pensamiento. Después de todo lo que había sucedido con Rayen, estaba claro que necesitaban regresar a Teyvat por ahora. El descanso y la reagrupación eran esenciales. Además, reflexionó Kekin en voz alta, necesito informar a Ningguang sobre todo esto y discutir cómo podemos colaborar en el futuro. También tendremos que encontrar una manera de notificar al Geo Archon. Este asunto requiere que su participación personal establezca un contrato formal. Su tren de pensamiento fue interrumpido cuando notó a Rayen bulliciosa, elaborando varios artículos. Lo que realmente llamó su atención fue cuando de repente caminó hacia la puerta, sacó un hacha y comenzó a desmantelarlo. Completamente desconcertado, Kekin extendió la mano y agarró su brazo. Rayen, ¿por qué estás destrozando la puerta? Capítulo 19. Se forjan herramientas. En respuesta a la curiosa pregunta de Kekin, Rayen simplemente asintió con una sonrisa astuta. La puerta de madera no puede evitar que los aldeanos deambulen a nuestra casa. Esta será nuestra base de operaciones de ahora en adelante. Naturalmente, tiene que ser un poco más privado. ¿Nuestra casa? La cara de Kekin instantáneamente cambió un tono rojo. Rápidamente lanzó el brazo de Rayen y dio un paso atrás, observando mientras él quitaba la endeble puerta de madera y la reemplazó con una plancha sólida. Después de arreglar de forma segura la puerta en su lugar, Rayen instaló palancas en el interior y en el exterior. Ahí vamos. Mucho más seguro ahora. De ahora en adelante, simplemente tira de la palanca para abrir o cerrar la puerta. ¿Lo tienes, ustedes dos? Ganju y Kekin asintieron sinceramente, sus expresiones serias. Muy bien, a continuación. Murmuró Rayen, frotando su barbilla pensativamente. Evaluó los materiales en cuestión, 46 lingotes de hierro en total. La puerta de hierro había usado 6, dejando 40. 3 ejes de hierro y 3 picos de hierro fueron imprescindibles para los 3, lo que representaron 18 lingotes. Kekin y Ganju necesitaban una espada de hierro, Rayen no lo hizo, ya que su katana era muy superior. Ese fueron otros 4 lingotes desaparecidos. Ahora quedaban 18 lingotes. Se necesitaban al menos 4 cubos, uno para agua, uno para lava, uno para la leche para curar el veneno y un extra para emergencias. Eso costaría 12 lingotes.
Un par de tijeras para la cosecha de lana y un pedernal y acero para los incendios de iluminación ocuparon otros 3 lingotes. Al final, solo quedaban 3 lingotes, casi suficientes para hacer algo significativo, ni siquiera un par de botas, la armadura menos intensiva en recursos. En cuanto a un puesto de cerveza, olvídate de ello. Ryan había considerado brevemente elaborar una espada de hierro, pero después de una deliberación, decidió que un pico de hierro sería mucho más útil para él. Optó por guardar los lingotes restantes para las necesidades futuras. La próxima vez que me dirijo a las minas, reuniré suficientes materiales para hacer un juego completo de armadura. Luego elaboraré algunos bloques de hierro para construir algunos golems. Pero los golems de Ryan no solo estarían deambulando sin rumbo como los de los pueblos. Planeaba demoler cada casa dentro de un radio de 500 metros, construir un pared perimetral resistente y asignar a los golems como guardias dentro de su área asegurada. Serían sus protectores personales, un formidable ejército de Iron Golem, la máxima fuerza de defensa. La visión de Ryan se extendió mucho más allá de lo básico. Soñó con construir no solo una fortaleza sino una ciudad entera. Sus planes incluyeron una amplia finca de castillo, plataformas flotantes del cielo y un expansivo ecosistema subterráneo. Comenzando con un radio de 500 metros, se expandiría gradualmente hasta que toda la región se convirtiera en su dominio. Después de todo, los pastizales vecinos estaban listos para el desarrollo. Sería una pena no aprovechar al máximo la belleza y los recursos naturales de la tierra. Muy bien, dividemos los suministros y regresemos, anunció Ryan, aplaudiendo y separándose de sus grandes planes. Dio la entrega de las herramientas a Ganju y Kekin, luego sacó un poco de carbón. En cuanto a la madera, no me molestaré en darle ninguno, ya que es muy fácil de encontrar, y ya se han cortado mucho. Pero, ¿qué tal una pila de carbón cada uno? Eso debería ser útil. Ya he usado el hierro para hacer herramientas, pero quedan 3 lingotes. Puedes tomarlo si quieres. Además, hay algo de carne y semillas crudas en el cofre, no tenga en cuenta lo que necesite. Esto era esencialmente todos los recursos que Ryan había acumulado hasta ahora. Kekin y Ganju intercambiaron una mirada, tocada por su generosidad. Sin embargo, ambos sacudieron la cabeza. Simplemente tomaremos un poco de carbón. El resto es más crítico para su exploración y supervivencia. No queremos obstaculizarlo, dijo Kekin con firmeza. Después de una breve pausa, su expresión se volvió resuelta. Ryan, no se preocupe, prometo que haré todo lo posible para facilitar su colaboración con Liyue. La próxima vez que vengamos aquí, trabajaremos duro para ayudarlo a construir su hogar. Ryan se rió entre dientes pero no dijo mucho. Entregó el carbón a las 2 mujeres, luego convocó al portal dimensional en su mente. A pesar de que Kekin y Ganju lo habían visto abrir el portal varias veces antes, la vista aún lo sorprendió. La puerta de entrada translúcida y brillante era una maravilla, su brillo etéreo débil pero fascinante. Como el portal no era completamente estable todavía, los 3 decidieron sentarse y conversar mientras esperaban. Este mundo realmente es increíble. Kekin murmuró, su mirada se suavizó mientras miraba el paisaje iluminado por la luna más allá de la ventana. Justo esta mañana, todavía estábamos en el abismo, con la intención de reforzar las focas allí y verificarte mientras estábamos en eso. Al escuchar esto, Ryan sonrió y le dio una mirada burlona. ¿Oh? ¿Solo para comprobarme? Kekin inmediatamente se sintió un poco nervioso y le quitó torpemente la lengua. Bueno, quería intentar convencerte de nuevo, pero ¿no todo ha funcionado tan bien? Ryan ha regresado con nosotros al puerto de Liyue. E incluso nos diste un regalo tan generoso, por eso dije que es increíble. Cuando regresemos esta noche, organizaré todos los materiales y redactaré un informe. Mañana por la mañana, nos dirigiremos a la cámara de Jade para una reunión. No te preocupes, Ryan. Hasta que todo esté resuelto, nadie te molestará. Haremos todo lo posible para avanzar rápidamente y explorar su mundo lo antes posible. Dentro de 3 meses es el rito de descensión. Si podemos presentar los recursos de un mundo completamente nuevo, hará que el rito de este año sea aún más espectacular. ¿El rito de descensión? Los ojos de Ryan parpadearon con el pensamiento. Después de un momento, preguntó suavemente, Kekin, Ningguang está organizando el rito de descensión de este año, ¿verdad? Así es. Kekin asintió, sonriendo. Por supuesto, no tendré mucho tiempo libre cuando suceda, pero en las semanas previas al rito, mi horario estará más abierto.
Podría mostrarte a Liyue durante ese tiempo. Aunque, para ser honesto, prefiero volver a visitar tu mundo si no te importaría. Desde un lado, Ganyu levantó con entusiasmo su mano. Yo también puedo hacer eso. Puedo mostrarle a Rayen a Liyue también. Entonces los dejaré a los dos. Definitivamente tengo curiosidad por Liyue. Rayen respondió con una sonrisa. Luego preguntó, más en serio, por cierto, escuché de Miyelit en el abismo que Mondstadt ha estado lidiando con desastres relacionados con el dragón, e Inazuma ha estado de forma aislada. He pasado todo este año en este mundo, así que no he mantenido los eventos de Teyvat. ¿Podrías decirme qué ha estado pasando? Kekin miró a Ganyu. Mientras Kekin ocupó una posición de alto rango, su enfoque estaba principalmente en Liyue. Estaba consciente de tales eventos, pero no sabía los detalles más finos. Ganyu, por otro lado, tenía una comprensión más amplia debido a sus deberes. Explicaré, dijo Ganyu, organizando sus pensamientos antes de hablar. El desastre del dragón en Mondstadt ha estado en curso durante bastante tiempo. Las rutas comerciales y otras redes comerciales se han interrumpido severamente, y muchas empresas cooperativas entre Liyue y Mondstadt se han detenido. Dado que Lord Barbatos, el Anemo Archon, es un amigo cercano de Rex Lapis, y que Mondstadt y Liyue son naciones aliadas, nos acercamos a los caballeros de Favonio para ofrecer ayuda. Pero, fuimos rechazados. Se dice que su gran maestro está actualmente en una expedición, y el gran maestro interino Yan, el león actual del sur, se ha hecho cargo. Por razones desconocidas, ella rechazó nuestra ayuda y nos pidió específicamente que no dañáramos el Estragon Stormterror. En cuanto a Inazuma, con sus fronteras cerradas, no tenemos mucha información sobre su estado actual. Sin embargo, el capitán Beidou tiene algunas conexiones con las fuerzas de resistencia en Inazuma, por lo que podría saber más. La resistencia es el grupo que se opone al decreto de cacería de la visión. Probablemente hayas oído hablar del decreto de la búsqueda de la visión, Rayen. Ha sido un tema importante en Teyvat. En cuanto a otras noticias. Ganyu reflexionó por un momento. Además de la agitación en Mondstadt e Inazuma, las otras naciones habían sido relativamente estables, dejándola con poco más para informar. Aún así, un pensamiento cruzó su mente, y su expresión se puso severa. Rayen, debe ser cauteloso con el Fatui. No son buenas personas, y sus serpinteros son increíblemente poderosos. Si aprenden de tu mundo, no se detendrán ante nada para explotarlo. Pero no te preocupes, haré todo lo posible para protegerte. Al ver la seria determinación en la cara de Ganyu, Rayen sintió una calidez en su corazón. Él asintió sinceramente y respondió con una sonrisa tranquilizadora, lo entendió. Pero, también soy fuerte, ya sabes. Capítulo 20, el Steve Supreme Punch. Desde las actualizaciones de Ganyu, Rayen podría deducir aproximadamente dónde estaba la línea de tiempo. Parecía probable que el viajero llegara pronto a Teyvat. La única pregunta era, ¿sería Aetero Lumine? Sin embargo, si Rayen estaba siendo honesto consigo mismo, su verdadero pensamiento era simple: Lumine era demasiado adorable. ¿Por qué molestarse con un desastre como Dvalin cuando podría simplemente mantenerse alejado de él? En cuanto a la agitación causada por el decreto de caza de visión en Inazuma o las amenazas inminentes de los Fatui, a Rayen no le importaba en lo más mínimo. No tenía planes de visitar Inazuma en el corto plazo, y el aislamiento de la nación tuvo un impacto cero en él. E incluso si él fue, ¿qué entonces? No tenía una visión, por lo que el decreto de cacería de visión era irrelevante para él. Con respecto al caos más amplio en Teyvat. Bueno, disculpas a cualquiera que se atreviera a meterse con él. Con mucho gusto les presentaría el puño supremo de la justicia Steve. Veamos si el Musou no Itotachi podría sostener una vela en un golpe que podría dividir un planeta entero en dos. ¿Y el Fatui? Rayen los temía aún menos. De alguna manera, él era su mostrador natural. Si quisieran jugar Dirty, Rayen podría superarlos en su propio juego, 10 veces. Merci no estaba en su vocabulario cuando se trataba de enemigos. Si decidiera meterse con ellos, no se detendría en las bromas, felizmente desataría 20 zombies en su base solo por diversión. Si quisieran una pelea, aún mejor. Los artilugios de bombardeo con redstone o sus golpes imparables, toma tu elección. ¿Y si de alguna manera optaron por una guerra económica? No es un problema. Rayen tenía un mundo de Minecraft completo en el que apoyarse. Podía colapsar el sistema financiero de Snezhnaya en un tiempo récord.
Esta fue la confianza que vino con tener un mundo entero a su disposición. Por supuesto, si el Fatui no lo provocara, tampoco se molestaría con ellos. Los Fatui no fueron inherentemente malvados, y Rayen no afirmó ser la encarnación del bien. Si se enfrentaron o cooperaron, dependería en última instancia de su sinceridad y actitud. Pero todo esto fue un asunto para el futuro. Por ahora, a los ojos de Rayen, todo el reino de Teyvat, al lado de Kekin y Ganyu, fue tratado con igual indiferencia. ¿Rayen? ¿En qué estás pensando? La curiosa voz de Ganyu rompió su tren de pensamiento mientras ella lo empujaba suavemente. Poco. Rayen volvió a la realidad, sacudió la cabeza y sonrió. Estaba pensando que necesitaba terminar la construcción inicial antes del rito de descensión. De lo contrario, no podré relajarme cuando vaya a explorar Liyue con ustedes dos. Al escuchar esto, Kekin se rió entre dientes, cubriéndose la boca con la mano. No hay problema. Si hay demasiado que hacer, podemos ayudarlo. No tienes que terminar todo por tu cuenta. Kekin, en este punto, parecía listo para sumergirse de cabeza en el mundo de Minecraft y comenzar a miñarse. Rayen se rió internamente, sacudiendo la cabeza ante su entusiasmo. Mirando la puerta dimensional, se puso de pie. Muy bien, regresemos a Teyvat. Con eso, condujo a Ganyu y Kekin hacia el portal. Kekin, siempre meticuloso, verificó 2 veces la puerta de hierro recientemente instalada, asegurando su durabilidad y estabilidad antes de que se sintiera lo suficientemente tranquilizada como para irse. Justo cuando estaban a punto de atravesar, la expresión de Rayen cambió abruptamente. Había olvidado algo crítico. Tanto Kekin como Ganyu llevaban varias toneladas de materiales en sus personas. En Minecraft, tenían acceso a una parte del físico mejorado de Rayen. Pero si regresaran a Teyvat sin esa mejora, ¿no serían aplastados bajo el peso? Rayen rápidamente levantó una mano, deteniendo a los dos. ¿Esperar? Kekin y Ganyu se volvieron hacia él, perplejos pero confiando, esperando en silencio una explicación. Dame un momento para pensar. Forzando una sonrisa, Rayen cerró los ojos y llamó a su sistema. Oye, System, Kekin y Ganyu llevan una cantidad ridícula de cosas. Sin mi físico, ¿no estarían en problemas en el momento en que volvamos a Teyvat? El sistema respondió de inmediato. Anfitrión, tenga la seguridad. Cuando las entidades no host dejan el mundo de Minecraft, cualquier artículo llevado se transferirá al espacio de almacenamiento del sistema. Nota, una vez lanzado a Teyvat, estos elementos no se pueden volver a almacenar en el espacio del sistema. La explicación facilitó las preocupaciones de Rayen. En términos más simples, todos los materiales se almacenarían en el espacio del sistema al salir. Mientras no fueran liberados en Teyvat, no habría problemas. Sin embargo, si fueron sacados, no podrían volver a corregir. Satisfecho, Rayen le explicó esto a Kekin y Ganyu, quienes escucharon atentamente y asintieron, asegurándole que serían cautelosos. Después de un cheque final para asegurarse de que todo estuviera en orden, Rayen lideró a las 2 mujeres a través del portal. Cuando emergieron, la noche aún cubrió a Teyvat en la oscuridad. Los plazos de los 2 mundos estaban perfectamente sincronizados. Esto era algo que Rayen había descubierto hace mucho tiempo. Si el mundo de Minecraft siguiera la mecánica del tiempo en el juego, donde un día duró solo 20 minutos, habría sido francamente agotador de manejar. Volviendo al terreno familiar de Liyue Harbor, Kekin y Ganyu estiraron instintivamente, una sensación de comodidad sobre ellos. Sin embargo, la desaparición repentina de las poderosas mejoras que habían tenido en el mundo de Minecraft los dejó momentáneamente desorientados. Mirando al cielo, la cara de Ganyu se puso pálida de alarma. ¿Ya es tan tarde? Oh no, todavía hay tanto que no he hecho. Su grito de desesperación fue rápidamente resonado por Kekin, cuya expresión también se oscureció. Había planeado trabajar en los muelles del puerto de Liyue esa tarde y aún necesitaba finalizar un informe salarial detallado para los trabajadores portuarios. No te preocupes, dijo Rayen con una sonrisa, intentando consolarlos. Pasaste hoy haciendo algo mucho más importante conmigo, ¿no? Bueno, eso es cierto. Kekin suspiró, frotando sus templos como si intentara calmar su propia frustración. Originalmente planeé llevarte a disfrutar de algunos de los platos característicos de Liyue, pero ahora es demasiado tarde. El restaurante Banmin ya ha cerrado. Mañana. Kekin comenzó a decir que sacaría a Rayen mañana, pero se detuvo a mitad de la oración. Un pensamiento preocupante que le pasó a la mente. Mañana,
Probablemente estaría atrapada en una reunión a bordo de la cámara de Jade todo el día, discutiendo los últimos desarrollos de Teyvat. De hecho, teniendo en cuenta la situación actual, parecía poco probable que tuviera tiempo para visitar a Rayen por un tiempo. Ella intercambió una mirada con Ganyu, que parecía haber llegado a la misma conclusión. Una penumbra sutil se asentó sobre ellos. «Está bien». Rayen aplaudió alegremente los hombros. «No voy a ir a ningún lado. Siempre tendrás la oportunidad de pasar el rato conmigo. Por ahora, concéntrate en tu trabajo». Ganyu dejó escapar un pequeño suspiro de alivio, su voz suave y dulce como dijo, «Gracias, Rayen». «Oh, por cierto, hay algo que quería preguntar», agregó, inclinando la cabeza ligeramente, su expresión se desconcertó adorablemente. «Rayen, probablemente pasarás la mayor parte de tu tiempo en ese otro mundo a partir de ahora, ¿verdad? ¿Cómo te encontraremos si necesitamos hablar contigo?» La pregunta atrapó a Rayen desprevenido. Frunció el ceño ligeramente, pensándolo. Su primer instinto fue consultar el sistema, pero luego dudó. Con la ineficiencia habitual, creativa del sistema, probablemente no ofrecería ninguna solución útil. Después de acariciarse la barbilla por un momento, Rayen finalmente sugirió, «Muy bien, aquí está el plan. Si necesitas encontrarme, ven alrededor del mediodía o por la noche. Si estoy en el mundo de Minecraft, me aseguraré de salir en esos momentos. Si es urgente, solo espera aquí un poco o déjame una nota. Lo veré y vendré a buscarte». Ganyu hizo un puchero ligeramente pero finalmente asintió con un suspiro resignado. «Eso es probablemente lo mejor que podemos hacer». Lanzó una mirada melancólica a la puerta dimensional aún abierta antes de saludar a Rayen. «Vamos a salir ahora, Rayen. Cuídate y no te lastimes en ese mundo, ¿de acuerdo? Envolveremos estos problemas lo más rápido que podamos y te encontraremos pronto. Ah, y hablaré con Lady Ningguang mañana», agregó Ganyu. «Le pediré que asigne a algunos soldados de Miyelit para ayudarlo a protegerlo». Al darse cuenta de la frente elevada de Rayen, rápidamente aclaró, «No tengas la idea equivocada. No estoy tratando de monitorearte ni nada. El Miyelit se quedará en la base de la montaña, no interferirán con su privacidad o movimientos. Pero hay muchos monstruos, acaparadores de tesoros e incluso los Fatui que acechan a Liyue. Es mejor estar a salvo que curar, ¿no crees?» Rayen se rió entre dientes. La idea no le molestó, la mayoría de su tiempo probablemente se gastaría minando en Minecraft de todos modos. «Ningún problema. Te lo dejaré, Ganyu», dijo con una sonrisa fácil. Al ver la comprensión de Rayen, Ganyu finalmente se relajó. Ella y Kekin intercambiaron un asentimiento antes de girar para irse. «Muy bien entonces, estaremos fuera. Nos vemos más tarde, Rayen». De pie en la puerta, Rayen observó cómo Ganyu y Kekin desaparecían en la distancia, una leve sensación de melancolía que se asentaba en su corazón. Los problemas de un solo mundo eran simplemente demasiado vastos. Sin que los planes de jubilación de Zhongli sean interrumpidos por cualquiera que pidiera su ayuda, se necesitaría Kekin, Ningguang y las otras semanas, si no son meses, idear cualquier solución real. Eso significaba que Rayen probablemente estaría solo por bastante tiempo. Pero tal vez eso no fue tan malo. Antes de su próxima visita al mundo de Minecraft, Rayen planeaba construir una base adecuada. Por lo menos, les daría a los tres un lugar cómodo para dormir. Por ahora, aunque Rayen estiró los brazos y se rompió los nudillos, su mirada a la deriva hacia el monte Tianeng. Bajo las luces en constante brillo de Liyue, la montaña parecía tranquila y serena. «Es hora de probar el puño supremo de la justicia de Esteve». Las palabras apenas habían salido de su boca cuando un tronero boom resonó en el aire. La onda de choque envió árboles y rocas volando cuando la figura de Rayen se convirtió en un punto negro, cohesándose directamente en el cielo. Porque, sinceramente, cuando tenías un físico tan fuerte, que incluso se preocupaba por algo tan trivial como la gravedad. Si Saitama pudiera saltar de la Tierra a la Luna, entonces con su cuerpo de nivel Esteve, que era un pequeño salto a las nubes. No hay problema en absoluto.